¿Por qué no es pública la investigación de juicio político que han iniciado los demócratas? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La decisión que tomaron los republicanos de la Cámara de Representantes el 23 de octubre en cuanto a ocupar la sala del Comité de Inteligencia de la Cámara tal vez no haya logrado detener la investigación de juicio político que iniciaron los demócratas, pero al menos durante un día el debate en el Capitolio pasó de los testimonios perjudiciales para el presidente Trump a preguntas acerca de cómo se está llevando a cabo la investigación en sí. Su objetivo era mostrar que el procedimiento, mismo que se lleva a cabo a puerta cerrada por 3 comités de la Cámara de Representantes, es algo injusto para Trump, para los votantes, para ellos. Los republicanos atacaron a los demócratas diciendo que habían ignorado los antecedentes de los juicios políticos previos al limitar el número de participantes del procedimiento, que estaban pasando por encima el debido proceso. Los republicanos del Senado se unieron al debate el 24 de octubre, cuando los senadores Lindsey Graham de Carolina del Sur y el líder de la mayoría, Mitch McConnell de Kentucky, presentaron una resolución no vinculante que desaprobaba la investigación y convocaba a los demócratas a abrir el acceso al procedimiento. Pero la opacidad no es poco común en las investigaciones delicadas del Congreso, y los demócratas afirman que la ruptura con los antecedentes ha sido motivada por el carácter de las acusaciones en esta investigación de destitución. Esto es lo que debemos saber del proceso a puerta cerrada y la controversia que ha desatado. ¿Por qué son tan reservados los demócratas en vista de que ni una de las autoridades federales ni el Congreso han investigado todavía el asunto de Ucrania? Los demócratas están intentando precisar los hechos antes de poder determinar si es sensato plantear artículos para el juicio político en contra de Trump y que deberían contener dichos artículos. Ellos creen que debería considerarse como un gran jurado. Realizar entrevistas previas con testigos reduce al mínimo la palabrería política de los legisladores y de los testigos. Permite que los integrantes del personal capacitado hagan preguntas en bloques amplios de tiempo y no en segmentos de 5 minutos que requieren en las audiencias públicas. Y tal vez lo más importante para la investigación es que si el testimonio se mantiene privado en su mayoría, se evita que los testigos modifiquen sus historias por adelantado. Es posible que el carácter privado del procedimiento también haya ayudado mucho a los demócratas a garantizar la cooperación de los funcionarios del gobierno, a quienes no les gusta presentarse ante los medios y quienes han proporcionado relatos que perjudican al gobierno de Donald Trump. No queremos convertirlo en un circo, comentó recientemente el representante Steny Hoyer de Maryland, el demócrata número 2 de la Cámara de Representantes, en un acalorado debate con su contraparte republicana. Tal vez los republicanos temen que exista una ventaja en este tipo de indagación en privado. Permite que los demócratas tengan un mayor control sobre los argumentos que están desarrollando y evita los testimonios públicos posiblemente vergonzosos de los testigos que quizás socaven o atenúen algunos elementos de la historia que esperan contar. ¿Existe algún precedente de una investigación de juicio político a puerta cerrada? Mantener la primera fase a puerta cerrada no solo es la mejor práctica de investigación, afirman los demócratas, sino la forma en que normalmente se llevan a cabo las investigaciones federales, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Los republicanos han hecho notar con frecuencia que los procedimientos de destitución política en contra de los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton al público, pero en esos casos ya había habido muchas investigaciones federales que proporcionaban las bases para el trabajo de la Cámara. En el caso de Nixon, los investigadores de la Cámara también llevaron a cabo una importante labor de investigación en privado antes de hacer público el proceso. Las entrevistas confidenciales también han dado lugar a muchas otras investigaciones de gran repercusión mediática, como la que abrieron los republicanos durante el gobierno de Obama sobre el ataque a las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012. El republicano que condujo ese proceso defendió con vehemencia sus audiencias privadas de ese entonces. ¿Los demócratas harán pública su investigación en algún momento? Los demócratas insisten en que en algún momento compartirán sus hallazgos y convocarán audiencias públicas para presentar el testimonio de los testigos. La pregunta es cuándo. El representante demócrata de California, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, se ha dado un amplio margen de maniobra para manejar el plazo de procedimientos conforme al avance de investigación, y en un momento en el que no ponga en peligro el capital de la investigación, publicaremos las transcripciones de las entrevistas, sujetas a cualquier cambio de redacción que sea necesario para proteger la información clasificada o delicada, escribió Schiff la semana pasada en una carta a sus colegas. También preveemos que en algún momento adecuado de la investigación haremos públicos los testimonios de los testigos, de tal modo que todo el Congreso y el pueblo estadounidense puedan escuchar los testimonios de primera mano. Con base en una lista de testigos que ya han sido convocados para testificar, es probable que las entrevistas
privadas continúen hasta principios de noviembre por lo menos, pero podrían extenderse durante más tiempo. Sigue sin saberse cómo se llevarán a cabo esas audiencias o si los demócratas pretenden recopilar sus investigaciones en un informe escrito, pero los demócratas son tan conscientes de que si quieren convencer con éxito a la población de llevar a Trump a un juicio político, tendrán que presentarle al pueblo estadounidense argumentos contundentes. ¿Quién tiene permitido participar y quién no? Los republicanos que ocuparon la sala del Comité de Inteligencia el 24 de octubre sostuvieron que todos los miembros de la Cámara de Representantes deberían poder participar de la investigación. Si detrás de esas puertas pretenden anular el resultado de unas elecciones presidenciales, queremos saber qué está ocurriendo, señaló el representante republicano de Florida, Matt Watts. No obstante, los únicos representantes que se permiten en las sesiones con testigos según las normas de la Cámara son los legisladores y los miembros designados de los comités que participan en la investigación, en ese caso, los de inteligencia, asuntos exteriores y los paneles de supervisión y reforma. Eso implica que hay más de 100 legisladores de la Cámara de Representantes involucrados en la investigación y se incluye aproximadamente una cuarta parte de los republicanos de la Cámara. ¿Qué sucede con las quejas de los republicanos en cuanto al debido proceso? Los republicanos afirman que los demócratas han dejado de lado los procedimientos tradicionales que le otorgan la voz al partido minoritario y garantizan el derecho debido del proceso del presidente. El proceso de destitución que iniciaron los demócratas en la Cámara está rompiendo con precedentes fundamentales, negándole al gobierno derechos importantes que le dieron otros presidentes, violando las reglas básicas del debido proceso, afirmó McConnell el 24 de octubre. Tenía razón en cierta forma. La investigación de juicio político de los demócratas no se ha pegado a los procedimientos que se emplearon en juicios anteriores de destitución presidencial, pero los republicanos también están tergiversando algunos elementos de los que se han hecho con anterioridad. Por ejemplo, se han quejado de que no se les ha dado la facultad de emitir sus propios citatorios y llamar a sus propios testigos para interrogatorios, pero incluso durante las investigaciones de Nixon y Clinton, la minoría no podía tomarse esas atribuciones de manera unilateral. Estaban sujetas al voto de todo el comité, lo que significaba que la mayoría tenía el poder de veto sobre las citaciones y los testigos. Los republicanos también dicen que se debería permitir que un abogado de Trump participe en la investigación, que haga un contrainterrogatorio de los testigos e incluso proponga testigos para que el comité los convoque, como fue el caso de las investigaciones de Nixon y Clinton. Los demócratas no han descartado que eso se le permita en el futuro, ya sea cuando el proceso pase a la fase pública o cuando la Cámara empiece a esbozar y debatir de manera formal los artículos del juicio político. Los republicanos tienen el recurso a hacer pública la investigación. Los republicanos podrían intentar tomar el control de las cosas al ingresar las transcripciones de las entrevistas de los testigos en el registro oficial de la sala en el pleno de la Cámara y en efecto hacer llegar los contenidos a la población. No obstante, hay algunos problemas potenciales con ese planteamiento. En primer lugar, algunos de los republicanos que han revisado las transcripciones dicen que de hecho estas podrían perjudicar a Trump y el volumen de los testimonios de tantos días ha hecho que sea muy lento el proceso de producir el registro textual. Según los republicanos, los demócratas, tal vez al prever esta medida, también han instruido nuevos procedimientos para bloquear las transcripciones. El partido minoritario ya no tiene sus copias de las transcripciones y para evaluarlas deben estar acompañados de algún miembro del personal empleado por los demócratas. Siguiendo con las noticias, el Pentágono entregó a Microsoft un contrato de almacenamiento de datos de $10.000 millones. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el viernes que entregó a Microsoft un contrato gigante de almacenamiento de datos en línea por $10.000 millones, por el que Amazon también pujaba. El contrato, que se extiende por 10 años, buscará modernizar los sistemas informáticos militares de Estados Unidos. Con el fin de facilitar el despliegue de una nueva arquitectura de almacenamiento en la nube, el Pentágono decidió asignar un solo contrato, en lugar de dividirlos en varias licitaciones. Google se había retirado hace un año del llamado concurso del Pentágono, estimando que podría entrar en contradicción con sus principios éticos. En particular, dijo que no había recibido la garantía de que este contrato sería coherente a sus principios en materia de inteligencia artificial. A pesar de las críticas de Silicon Valley sobre las colaboraciones con el ejército o la policía, Microsoft y Amazon habían defendido, poco después de la retirada de Google, su participación en la llamada licitación. Todos los que viven en este país dependen del poder de su defensa, escribió Brad Smith, presidente de Microsoft, en una publicación de blog. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, había señalado que el país estaría en problemas si las grandes compañías tecnológicas le daban la espalda al Departamento de Defensa estadounidense. El Pentágono anunció en agosto el desplazamiento de su licitación hasta que el nuevo ministro de Defensa, Mark Esper. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte
suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.